¿Qué tal? Muy buenos días, qué gusto el poder saludarle de nueva cuenta aquí en TN 23, preparados para presentarle más información este día martes. Sea bienvenido. Fiscal General Thelma Aldana retoma actividades públicas en el país y ha dado a conocer las supuestas amenazas en su contra. El tiempo se le agota al ministro de Salud para resolver la situación precaria que vive la red hospitalaria nacional. Comisión de Salud del Congreso continúa vigilante. Pacto colectivo de condiciones de trabajo del Congreso de la República continúa bajo la lupa de la Procuraduría General de la Nación. Y es así como agradecemos su preferencia y sintonía e iniciamos con importantes noticias nacionales. Le comentamos que la fiscal general reapareció públicamente y dio más detalles sobre las supuestas amenazas gracias al apoyo de procesos especiales de investigación. Me siento segura y me siento contenta de estar nuevamente en Guatemala, dispuesta a realizar mi trabajo conforme se me ha encomendado. ¿Continúan las amenazas, fiscal, o se ha reducido? Esta es una amenaza de la que tuvimos conocimiento a través de métodos especiales de investigación. Se ha investigado, no hay avances, de tal manera que en este momento, más que las hipótesis que el señor ministro de Gobernación compartió con los medios de comunicación, no tenemos otro tipo de avance. Las amenazas fueron... Y las autoridades de seguridad continúan ratificando la solicitud de antejuicio contra diputados que conformaron una junta directiva del 2015 implicados en el caso Plazas Fantasmas. El público y la CICIG ratificaron ante la Sala Segunda de Apelaciones la solicitud de antejuicio en contra del diputado Carlos López, de la bancada Unidad Nacional de la Esperanza, quien fue quinto secretario de la Junta Directiva en 2015 y es investigado por el caso de Plazas Fantasmas. Sí, el Ministerio Público hoy en la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones ante el juez pesquisidor ratificó, está en este momento ratificando el antejuicio que fue promovido en su oportunidad contra el diputado Carlos Enrique López Girón. Si bien es cierto por el trámite no se puede el Ministerio Público anticipar en cuanto a delitos, pues las conductas podrían ser consideradas como peculado por sustracción y nombramientos ilegales. Efectivamente, el tema ahí es en cuanto a que algunas personas fueron contratadas sin cumplir el perfil que comprende cada una de las plazas y también porque existieron algunas plazas, en el caso de algunas personas, quienes tenían un contrato con el organismo legislativo, pero nunca desarrollaron la labor para la cual fueron contratados. De acuerdo al fiscal, han presentado las pruebas suficientes para demostrar la culpabilidad del diputado involucrado en este caso, quien se le señala de haber dedicado a contratar a personas de forma ilegal, debido a que realizaba trabajos personales a beneficio de los legisladores y no para el Congreso de la República. Y les contamos que el ministro de Salud está bajo la mira de la población luego de prometer dar solución a la crisis hospitalaria. Le quedan tan solo 2 semanas para accionar, de lo contrario deberá renunciar a su cargo. Sí, me comprometo, digamos, como caballero, no necesito firmar ningún papel. Ahora, esa parte no está escrita directamente en el acuerdo. Sí, no está escrita, pero si yo me comprometo aquí ante ustedes, ante el pueblo de Guatemala, ante el Congreso, renuncio. Incluso en las redes sociales, el presidente de la Comisión de Salud del Congreso hay un cronómetro que resta los días desde aquel 28 de junio, que se desistió de la interpelación al titular de la cartera salubrista, Alfonso Cabrera. Pero también se firmó un convenio para dar solución a la crisis de la red hospitalaria, que a criterio del diputado persiste. Que también conllevaba un incremento a todo el presupuesto de salud pública, y eso conlleva presentar una iniciativa de ley por parte del Ejecutivo que aún no lo han hecho. El otro era a nivel de recursos humanos. Es de conocimiento de la población y lo hicimos ver la semana pasada que hay plazas fantasmas en salud y que por lo tanto deben de hacer una auditoría del 100% de todas las plazas. Son 53,000 plazas que hay en salud y nosotros la semana pasada ya pudimos revelar varias plazas en toda salud pública. Y la tercera era poder mejorar los servicios de atención para que la población verdaderamente cuente con un sistema de salud, lo cual está lejos de poderlo lograr. Los hospitales que no tienen presupuesto para terminar el año según el monitoreo hasta el 12 de julio son el Hogar de Ancianos, Fray Rodrigo de la Cruz, Roosevelt y Varillas en Huehuetenango.
Él tuvo que haber analizado si tenía las capacidades para poder sacar adelante el sistema de salud. Él tomó una responsabilidad, él toma bajo sus hombros la vida de muchos guatemaltecos y no ha tomado las decisiones acertadas. Hemos visto un ministerio que está paralizado, hemos visto unos puestos de salud que no están abiertos, hemos visto lamentablemente vidas de guatemaltecos que se han perdido por la incapacidad del ministro de Salud, el doctor Cabrera. La ampliación presupuestaria que necesita la red hospitalaria para salvarse se necesita al menos 458 millones de quetzales. Y siempre hablando del sector salud, autoridades deberán iniciar diálogos para negociar el nuevo pacto colectivo que deberá ser establecido en las próximas semanas. La Procuraduría General de la Nación declaró como lesivo el pacto colectivo del Ministerio de Salud, por lo que ahora está en manos de las autoridades la nueva negociación. Y aunque esto es una opinión pues que no es esencialmente vinculante en cuanto a nosotros, pero todo eso se deberá tomar en cuenta al momento que se discutan los pactos colectivos. Todavía no lo hemos discutido con los trabajadores por varias razones. Primero, porque tenemos pendiente la resolución de estos problemas que nos heredaron. Las conversaciones para el nuevo pacto colectivo podrían iniciar en los próximos días, por lo que se busca realizar un nuevo consenso tomando en cuenta la capacidad presupuestaria de la cartera salubrista. Con todas esas opiniones que ya se han dado, tomarlas en cuenta para aprobar un nuevo pacto colectivo. El pacto colectivo del Ministerio de Salud inició en 2013 y finalizó en septiembre de 2015. Desde ese entonces, trabajadores esperan sea ratificado nuevamente. Y la Procuraduría General de la Nación habló de distintos contratos del Estado y se refirió a la revisión del pacto colectivo del Congreso que fue aprobado desde el 2005. La Procuraduría General de la Nación solicitó desde hace algunas semanas los documentos que dieron vida al Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo del Congreso. Las mismas autoridades del Legislativo buscan la nulidad del mismo porque el aumento del 10% al salario de los trabajadores del renglón 011 representa gastos altos. Entiendo que ya la semana pasada, viernes creo, llegó el expediente que tiene los antecedentes y podremos entonces hacer el análisis completo del procedimiento, su legalidad y en todo caso cuáles son las cláusulas que estaríamos impugnando. También los análisis de contratos del Estado continúan, en especial los de la Dirección de Aeronáutica Civil. Las irregularidades van encaminadas a sobreprecios y también estábamos viendo el acceso que se tiene a prestación de un servicio en términos lesivos para el Estado, porque se estaban dando en arrendamiento áreas para prestar servicios y las rentas están atrasadas en unas cantidades significativas. Entonces no entendemos cómo sigue prestando servicios una empresa que no solo es deudora del Estado, que las condiciones son lesivas para el Estado y que la prestación del servicio continúa. 9 de la mañana con 10 minutos, momento de hacer nuestra primera pausa, pero será breve, así que no cambie de canal que enseguida volvemos. Ya estamos de regreso con más información, gracias por la preferencia y le contamos en este bloque que el precio del maíz podría disminuir en las próximas semanas, mientras que el frijol podría mantenerse hasta mediados de agosto. Para finales de julio se espera la primera cosecha de maíz procedente de la costa sur, según lo establece la Dirección de Planeamiento DIPLAN. Esto podría contribuir para que los precios de este grano se reduzcan en el mercado nacional. Los precios al por mayor se cotizan entre 140 a 150 quetzales por quintal, mientras que la libra entre 2 quetzales a 2 quetzales con 10 centavos. Bueno, estamos a la espera a finales de este mes de ya la cosecha de la primera de la costa sur. El invierno en la costa sur también ha sido muy bueno y es normal, siempre a finales de julio empiezan a venir los granos de maíz de la costa sur y no deja de haber alguna incidencia en la baja del precio, ¿verdad? Mientras tanto, para agosto el precio del frijol iniciará a la baja. Los precios rondan entre 4 quetzales a 6 quetzales por la libra.
El frijol, recordémonos que su fortaleza es la siembra de segunda, a partir de agosto, que la mayoría de productores, especialmente de Oriente, empiezan ya, y en la parte de Petén, a sembrar frijol. Ahorita está la de primera, que podemos decir que está entre los rangos normales, con tendencia a un pequeño incremento en la producción. Y productos que limitan a la leche deberán ser etiquetados nuevamente, pues podrían ser considerados como casos de publicidad engañosa. De no ser así, serán sancionados por la DIACO. Diversas empresas que comercializan 40 productos alimenticios han sido apercibidas por DIACO para que cambien el etiquetado de sus envases. El problema radica principalmente en la venta de supuesta leche. Sin embargo, al realizarse la inspección correspondiente, se detectó que no poseen los elementos nutritivos que lo confirmen. Junto a dicha disposición, se coordina que los supermercados dividan los estantes con productos originales y los que son de imitación. Y eso hemos solicitado ya a las tiendas y cadenas de supermercados, que se pueda hacer un ordenamiento de góndola y que también se coloque toda la información de los productos que son originales y de los productos que no son originales, que son imitaciones, o en este caso que no son no es derivado de eso, ya que visualmente el consumidor puede pues tomar la idea de que son productos, en este caso lácteos, por la forma de tetrabric en la que vienen envasados, ¿verdad? Entonces no hay una diferencia visual de los productos. A las empresas que han incumplido con su etiquetado se les dio un tiempo de 6 meses para que cambien la imagen de sus productos. De no hacerlo, podrían ser sancionadas económicamente. Entonces el consumidor piensa que está adquiriendo un producto original, no siendo el producto genuino, sino que una imitación y pues con una mezcla que muchas veces pues no es la mejor para nuestra nutrición. ¿La sanción de cuánto? Las sanciones, recordemos que por publicidad engañosa son 200,000 quetzales, pero igualmente se puede pedir a juez competente el retiro de este producto del mercado. Representantes de DIACO recordaron que en 2014 la Corte de Constitucionalidad ordenó el retiro de un producto que simulaba ser leche, derivado a que su envase presentaba publicidad engañosa. Y continuamos en temas que afectan la economía del hogar, y es que el contrabando de cerdos procedentes de México ha generado pérdidas significativas en Guatemala, provocando el cierre de varias empresas y el despido de todo su personal. El continuo contrabando de cerdos procedente principalmente de México podría provocar un brote de enfermedades y daños a las granjas porcinas nacionales. Se estima que mensualmente ingresan al país 2.500 animales de este tipo. Este ilícito ha provocado durante el año más de 6 millones de quetzales en pérdidas, cierre de empresas y despidos. A nivel de mercado, la verdad es que ha sido bastante fuerte. Incluso hay porcicultores que han tenido que empezar a cerrar sus granjas debido a que el valor de mercado ya no permite cubrir ni siquiera los costos operativos, ¿verdad? Sigue entrando el contrabando. Hay enfermedades de los animales, estos animales son como que fueran niños, y una gripe que entra a un colegio, se enferman todos, pues lo mismo pasa en las granjas. Donde pasa el contrabando mexicano traen bacterias que no tenemos en el país. El sector porcicultor genera más de 80,000 empleos directos e indirectos. Empresarios esperan que se ponga un freno a dicha actividad ilícita, pues es Tecpan y Chimaltenango los principales centros de abastecimiento ilegal. Y cambiando de tema, en estos momentos TN23 le presentará a usted la situación que se vive en estos momentos en Pavón debido a los disturbios ocasionados ayer y cómo se desarrollan las visitas para este día martes. Y para ello nos comunicamos con Julio Hernández y los compañeros de la unidad móvil. Adelante, compañeros, les escuchamos. Gracias, compañeros, ya en el estudio principal de TN23. Muy buenos días. Continuamos nosotros llevándoles información respecto al atentado que ocurrió la mañana de ayer acá en el centro carcelario de Pavón, donde nos encontramos ubicados. Hemos nuevamente ingresado hasta este lugar, como ayer lo hicimos, para llevarles imágenes de cómo concurre este día, cómo pasa este día luego de este atentado que deja como saldo la muerte de Byron Lima, de una mujer también de origen argentino y otras personas más. En total 13 fallecidos, más de 19 heridos y varias personas que fueron atendidas por diferentes cuerpos de socorro que fueron trasladadas. Ellos eran visitantes que habían venido hasta este punto para ver a sus familiares. Y pues hablando de visitantes, compañeros, esta mañana se ha dejado ingresar
a varias personas a este centro carcelario. En la entrada principal, que es la entrada principal a todo el complejo, porque aquí hay bastantes sectores, está Fraijanes 1, Fraijanes 2, está la Granja Modelo Rehabilitación, pues se ha dejado ingresar a las personas que vienen a visitar. Sin embargo, acá donde ocurrió el atentado la mañana de ayer, aún están esperando las personas poder ingresar. Se observa una larga fila que hay de aproximadamente unas 40 personas para poder ingresar al centro carcelario. También agentes de la Policía Nacional Civil que aún se encuentran acá en este lugar. Es un grupo menor al de ayer. Ayer recordemos que habían más de 500 agentes de la Policía Nacional Civil. Sin embargo, esta mañana pues ya es un grupo menor que está siempre al resguardo de la seguridad de este centro carcelario. También elementos del Ejército de Guatemala. Son elementos que siempre están acá, pero se han incrementado el número. Son del destacamento militar Pavón, quienes han estado acá pues presentes desde ayer. Recordaremos el fuerte contingente de agentes que vinieron. Hay un pequeño grupo también de las fuerzas especiales, los antimotines, que están también acá presentes todavía, con el objetivo de pues brindar seguridad y estar a prevención si se llega a repetir un tipo de motín como el que se realizó ayer. Pero pues, las personas, ustedes las pueden observar, es una fila de varias personas, mujeres en especial, que han venido a este lugar para poder visitar a familiares, hijos, sobrinos, de todo tipo. Vamos a tratar de platicar con unas de esas personas para conocer cuál es la impresión que ellas tienen luego de haber sabido que ocurre este hecho la mañana de ayer. Este hecho acá en este lugar. Vamos a platicar tal vez con una de las personas que están en este lugar, las primeras personas, me imagino, que vino a esta mañana. Buenos días, señora. ¿Usted ha venido hoy a visitar a alguno de sus familiares? Sí, mi amor, pero no queremos hablar. ¿Existe algún temor por lo que pasó ayer, señora? Claro que tenemos miedo por nuestros familiares. ¿Qué familiar viene a ver usted, señor? Mi familiar. ¿Les dijeron si van a poder ingresar o todavía están a espera? Todavía estamos en espera. Muy bien, es parte de las declaraciones que las personas pues, que están en este lugar. Ustedes pueden ver una fila de algunas personas que están esperando. Algunos están preocupados por lo que ocurrió la mañana de ayer en este atentado que dejó como saldo a varias personas fallecidas en este sector. Buenos días, señora. Usted viene hoy pues a visitar a algún familiar. ¿Existe el temor? ¿Ya conoce usted qué pasó con su familiar? No, por el momento no. ¿Los han dejado ingresar o qué les han dicho, señora? No, no nos han dicho nada. ¿De qué hora están ustedes presentes por acá? Como las 6:30. 6 de la mañana. Muchas de las personas que han venido hasta este lugar, muchas gracias. Esta información, pues todas las personas están a espera a ver si se les va a dejar ingresar a la granja penal Pavón. Nosotros más adelante les estaremos llevando más información y por supuesto más imágenes de lo que está ocurriendo acá en el interior de esta granja penal. Con estas imágenes y esta información, compañeros, retornamos al estudio principal de TN23. Agradecemos a Julio Hernández y estaremos comunicándonos con él más adelante, ya que él se encontrará en Pavón para que nos brinde más información de cómo se vive la jornada para este día martes. Ahora damos un giro a la información y es que el poco o nulo servicio de mantenimiento que empresas de transporte brindan a sus unidades ha generado un sinnúmero de accidentes de tránsito, siendo los usuarios, por supuesto, los más afectados. Debido a los constantes accidentes que sufren unidades del transporte colectivo, el cual pone en riesgo la vida de los pasajeros, la Defensoría de los Usuarios del Transporte Público de los Derechos Humanos se pronuncia al respecto. No solamente las extorsiones están a la orden del día, hoy estamos con una situación difícil. Tan cerca de 6 millones de guatemaltecos diariamente, es con la irresponsabilidad no solamente de pilotos y ayudantes, sino de transportistas, que de esa manera irresponsable no le dan el mantenimiento adecuado a las unidades de transporte colectivo. En menos de 3 días ya ha habido pues algún tipo de situación en donde se le ha desprendido de la parte trasera o el eje trasero a 2 autobuses. También ha habido hechos de tránsito por presunta irresponsabilidad de pilotos por la mala conducción, el pésimo estado de las unidades de transporte, que cada vez son más antiguas. Según lo ha dado a conocer Guerra, algunas unidades del transporte colectivo cuentan con más de 2 décadas, lo que de algún modo los convierte en inadecuados para seguir brindando el servicio, y ante ello, el Congreso de la República ha legislado de manera regresiva. Aquí estamos hablando que ha habido legislación, funcionarios públicos que han legislado irresponsablemente, en donde ahora los autobuses ya no van a ser de 10 o 15 años de antigüedad, sino de 25 años de antigüedad. Este tipo de hechos o rachas de hechos de tránsito lo estaremos viendo multiplicado en los siguientes años, de no tomarse acciones correctivas que realmente protejan a los guatemaltecos.
La Defensoría de los Usuarios del Transporte Público ha indicado que seguirán tomando acciones en pro de quienes utilizan este servicio, y una de ellas es tramitar ante la Dirección General de Tránsito la posible cancelación de licencias de operaciones para quienes no cumplan con los requisitos de seguridad dentro de las unidades del transporte colectivo. Estaremos haciendo verificaciones del actuar de las instituciones que tienen que velar por el tema de la seguridad en carretera, en el tema de seguridad vial y también el tema de seguridad ciudadana, que hemos estado insistentes desde hace varios meses, si no es que años, en el control de las extorsiones en el transporte colectivo, también de pilotos irresponsables y de transportistas que no cumplen con su labor. Y hemos estado insistiendo ante la Dirección General de Transportes en la cancelación de licencias de operación a transportistas que no cumplen con el mínimo de seguridad hacia su pasajero, que el usuario de transporte es el centro, o debería ser el centro de este tema del sistema de transporte colectivo, y que hoy ha relegado a un último término en relación a obtener la mayor cantidad de utilidad o de ganancia. Edgar Guerra resalta que los operativos realizados, los cuales tienen como objetivo evitar accidentes, resultan insuficientes, ya que no se generan cambios estructurales que ataquen de manera frontal esta problemática. Y en más datos interesantes, cuando un niño o adolescente se extravía, es importante que los padres, familiares u adultos responsables efectúen una denuncia y activen una alerta al Baquenet. Esto para agilizar las acciones correspondientes que den con el paradero del menor. En Guatemala, por diferentes situaciones, decenas de niños, niñas y adolescentes desaparecen o son raptados y secuestrados, por lo que al suscitarse la ausencia de los mismos, familiares generan una alerta al Baquenet con el objetivo de poner sobre aviso a las autoridades correspondientes, así como a todas aquellas personas que pudiesen brindar información al respecto. La Oficina de Dependencia de la Procuraduría General de la Nación, Albaquenet, ente encargado de gestionar y publicar este aviso a nivel nacional, da a conocer la cantidad emitida en lo que va del año. En una revisión del sistema de alerta Albaquenet se ha determinado que hasta el día de hoy, 18 de julio, se han activado 3.225 alertas Albaquenet, producto de reportes de desaparición y sustracción de niños, niñas y adolescentes a nivel nacional. En ocasiones, debido a problemas intrafamiliares, se generan denuncias falsas, por lo que esta entidad solicita a la población generar conciencia sobre esto, ya que una denuncia falsa puede conllevar a un delito, el cual podría ser penado hasta con 6 años. Cuando detectamos, antes de activar una alerta, que es un asunto relacionado a una alerta al Baquenet, pues obviamente no le damos trámite porque un caso de familia, un caso relacionado a cuestiones privativas de juzgados de familia no corresponden a la unidad operativa como tal. No obstante, si por alguna situación al final de un proceso de búsqueda, localización y resguardo detectamos que fue un caso de familia el que se activó, pues hay una situación que conlleva lo relacionado al delito de denuncia falsa, ¿verdad? Entonces, la alerta está para cumplirse con los objetivos de búsqueda, localización y resguardo de niños que han sido objeto de algún secuestro, alguna desaparición, alguna sustracción o alguna trata de personas, por decirle así. El sábado pasado se emitió una alerta por la desaparición del niño Ethan Leonel Pérez Reyes, de 7 meses, quien fue arrebatado de los brazos de su madre en San Cristóbal, Mixco, aparentemente por el padre del menor. De momento, desde que se activó la alerta al Baquenet, que fue el 16 de julio, en horas de la tarde, la unidad operativa activó la alerta como tal. Se le ha estado brindando el acompañamiento por parte de los investigadores, la coordinación por parte de la unidad operativa con el Ministerio Público y las demás instituciones para poder coordinar su búsqueda y su localización y posteriormente primero de su resguardo. Los departamentos que reportan mayor cantidad de denuncias por desaparición de menores son Guatemala con 1.371, seguido de Escuintla con 202, Petén 196, Quetzaltenango 153 y San Marcos con 148 denuncias. Nueve de la mañana con 28 minutos, momento de una pausa, pero en breve volveremos con más noticias para este día martes aquí en TN23.
Precios de granos básicos podría disminuir a finales del mes de julio, según proyecciones del Ministerio de Agricultura. Asociación de Porcicultores de Guatemala denuncia el contrabando de cerdos procedentes de México. La Dirección de Atención al Consumidor DIACO continúa tras las empresas que comercializan imitación de leche. Ya estamos de regreso con más información y para darle continuidad en la situación que se vive para este día martes en la cárcel de máxima seguridad Pavón, nos comunicamos con Julio Hernández en vivo y en directo y los compañeros de la unidad móvil, ya que privados de libertad dan a conocer cómo se fraguó el plan para asesinar a Byron Lima. Le damos a conocer que este material es exclusivo para TN23. ¿Qué nos puedes comentar, Julio? Adelante con tu reporte. Claudia, muy buenos días, un gusto poder saludarte, un gusto saludar a todos los televidentes de TN23. En efecto, queremos llevarles imágenes que hemos ingresado nuevamente esta mañana al centro carcelario Pavón, específicamente donde ayer se registró el motín, que pues ya conocemos, dejó como saldo la muerte de Byron Lima, 12 personas más, entre ellos una argentina. Es un pequeño resumen que estoy realizando para poder entrar en contexto a lo que ha ocurrido esta mañana. Claudia, hemos tenido la oportunidad de observar a los 24 reos que pues estarán siendo trasladados a diferentes centros carcelarios por parte del sistema penitenciario, quienes son los presuntos responsables de haber realizado el crimen ayer, la matanza de estas 13 personas y haber lanzado esta granada y disparar contra Byron Lima y una de las personas que era de origen argentino, una mujer de origen argentino. Ellos son los presuntos responsables. Aparte está pues Marvin Montiel, conocido como el Taquero. Él no está dentro de este camión que ustedes van a observar a continuación, pero el camión del sistema penitenciario donde están los 24 reos presuntos responsables de cometer este motín aún continúa dentro de este sector. Está en un área intermedia donde hay una reja que no permite pasar a los reos que están en el interior de este sector donde ocurrió este botín ayer por la mañana, y una reja que divide donde están las personas que llegan a visitar. Es decir, que está en una especie de jaula donde está este camión aún en este momento, y según nos indicaban los reos, desde ayer en la noche se encuentran en este lugar. Ustedes van a poder escuchar una entrevista que realizamos a estos reos que nos comunican y nos informan cómo es que Byron Lima se comportaba dentro del interior de esta cárcel, y también nos indican que posiblemente se debió a una traición, según lo que ellos indican, y que aseguran ellos no fueron los responsables de haber cometido este motín, pero esto es parte de las investigaciones que se realizarán. Sin embargo, hoy los dejamos en este momento con esta entrevista para que ustedes puedan escuchar lo que los reos, los privados de libertad, estos 24 privados de libertad, han dado a conocer. La realidad de lo que pasa aquí es que nosotros necesitamos que nos saquen de aquí, porque las personas que sí de verdad hicieron el problema nos están echando la culpa a nosotros, y lo que no quieren es que nosotros hablemos lo que hicieron en realidad, porque ellos fueron los que mataron al capitán para quedarse con el poder del sistema penitenciario para obtener las ganancias de las drogas y licor, porque genera como 200,000 quetzales semanales todo eso de las drogas y el licor, y puchica, para ellos es un gran dineral. Y ellos lo que querían era matarlo para quedarse con el dinero. Y ni siquiera han hecho requisa en el penal, y ellos andan con armas largas, lanzagranadas y armas cortas, y ni siquiera han hecho nada por sacarlos o algo así. ¿Tienen ellos armas, fuertes armas ellos? Sí, tienen fuertes armas. Y gracias a la guardia estamos vivos nosotros. ¿Cómo es que hacen ellos para ingresar las armas, tantas armas? La verdad no sé usted, pero lo que pasa es de que los que van encabezando todo ese motín es Mario Majón, Sergio Valencia y el apodado Caballito, el que habló ayer en vivo, y el Hamilton, el del sector 1B, y el gordo Zacapa, es un gordo así, y el Portillo, que era tirador de este Byron Lima, es el que encabeza también ese motín. O sea que pudo haber alguna traición ahí. Sí, hace como 3 años a Caballito lo sacaron de Pavoncito por siempre, por lo mismo que querían motinarse. ¿Pudo tratarse de alguna traición también eso? Sí, entonces? más que todo. Ellos lo que vieron es la ambición al dinero. El beso de Judas le dieron más bien al Señor. Eran entonces personas que trabajaban con Byron Lima. Sí, con él mismo trabajaban, y como miraban que él generaba dinero y no les pagaba, entonces ellos lo que querían era acaparar todo el dinero.
todo el penal completo. Entonces ellos ahorita llevan el control del penal completo y están haciendo dinero. Ahorita todavía están trabajando los del Ministerio Público adentro de... ¿Qué manda? Ahorita todavía está el Ministerio Público trabajando dentro de la granja. No, para nada, aquí no hay nadie, no hay nadie. Y lo que nosotros necesitamos y les rogamos que nos saquen siquiera de ese portón donde están para allá, porque nos sentimos inseguros aquí. ¿Han recibido amenazas ustedes de esa gente? Sí. ¿Qué les han dicho? Que nos van a matar, que nos van a volar la cabeza. Porque como nosotros sabemos toda la información de ellos, nos quieren volar la cabeza. ¿Y qué tiene que ver el taquero en todo esto? Y aquí tenemos un compañero baleado por lo mismo y se escapó de que lo mataran. ¿Tiene algo que ver el taquero, como estaba mencionando un reo ayer? Nada, lo que pasa es que esa riña, él le daba trabajo a todas las personas, les daba trabajo de hacer redes, tenía unas carpinterías ahí abajo y todas las personas estaban contentas con él. Pero la misma gente del capitán lo mató para quedarse con las ganancias de las drogas y el licor. Y echarle la bronca al taquero para sacarlo del penal porque pensaron de que él se iba a quedar con los negocios de él, pero a él no le interesa eso. Esa persona no es ambiciosa. ¿El taquero ya lo retiraron del lugar? Sí, ya lo retiraron. ¿Cómo a qué hora se lo llevaron de aquí? Ayer en la noche, como a las 7, 8. Lo que necesitamos es un juez de paz o una exhibición personal. Y gracias a Dios y la guardia estamos vivos y lo que necesitamos es que nos saquen siquiera de ese portón de donde ustedes están para allá. ¿Y ahorita por qué los tienen en este camión? ¿Los van a llevar a algún lugar? Sí, nos van a trasladar por otro lugar y incluso ellos están amotinando ahí abajo. Y si nosotros nos mantienen aquí, ellos van a querer venir a sacarnos de aquí y matarnos. Claudia, tú lo has escuchado, lo han escuchado todos los televidentes de TN23, son las declaraciones de uno de los reos que se encuentra con el resto, en total son 24, las personas que están dentro de este camión del sistema penitenciario, los cuales pues serán trasladados a diferentes sectores, a otras cárceles, según dio a conocer el ministro de Gobernación Francisco Rivas la tarde de ayer en una conferencia de prensa. Pero según ellos indican, ustedes han escuchado, desde ayer en la noche están en este camión y aún no se les ha trasladado, eso está en un proceso todavía. Nosotros pudimos ingresar hasta esta área donde está el camión y pues ellos nos comentaban, quedan muchas dudas en el aire, quedan bastantes cosas que aún tendrá que investigar la Policía Nacional Civil, el Ministerio Público, y determinar cuál es la versión real de lo que ocurrió ayer dentro de este centro carcelario. Algunos hablaban de que habían sido personas que son aliados a Marvin Montiel, alias el taquero, y pues estos reos son los que están dentro de este camión, indican que no, que fueron los mismos aliados de Byron Lima que estaban en el interior. Bueno, son varias dudas las que quedan en el aire, pero ustedes han podido escuchar, nosotros les seguimos continuamos con este seguimiento por este atentado ocurrido la mañana de ayer, que dejó como saldo 13 personas fallecidas, más de 19 heridos y varios visitantes que quedaron en el interior con crisis nerviosas que tuvieron que ser trasladados a diferentes centros residenciales. Claudia, son las imágenes, alguna pregunta que hubiera en el estudio, si no, con estas imágenes pues retornamos al estudio principal. Julio, hemos escuchado en declaraciones exclusivas para TN23 que el reo ha comentado que el personal del Ministerio Público no se encuentra en el interior de la cárcel Pavón. Tú que estás afuera de Pavón, ¿puedes darnos a conocer si hay personal trabajando el Ministerio Público en las afueras? En efecto, Claudia, tal como lo escuchaste, pues los reos lo mencionaban y no hay fiscales del Ministerio Público a esta hora en el interior. Nosotros hemos estado específicamente donde ocurrió el atentado ayer, donde nosotros les llevábamos imágenes ayer, donde habían 2 de los cuerpos fallecidos, entre ellos el de Byron Lima, se puede observar en imágenes, y pues hoy hemos estado ahí y no se observa presencia del Ministerio Público, únicamente las fuerzas de seguridad, la Policía Nacional Civil que está en los alrededores. Aún quedaron ahí elementos de las fuerzas especiales, es decir, los antimotines, y también elementos de la Policía Nacional Civil, agentes uniformados en todo el alrededor de esta granja de rehabilitación de Pavón, pero pues no se ha podido observar presencia del Ministerio Público, solo Policía Nacional Civil y por supuesto los elementos del Ejército de Guatemala que tienen en ese lugar pues un destacamento. Julio, ¿se ha escuchado algún rumor de otro posible amotinamiento en la cárcel Pavón? Tú escuchaste pues en las declaraciones y en efecto, ellos mencionan el temor que se vive porque ellos aseguran que en el interior de la cárcel los responsables de haber cometido el ataque ayer contra Byron Lima están a punto de amotinarse nuevamente y que está el riesgo de cometer este amotinamiento. También ellos mencionan que los guardias del sistema penitenciario, cuando llegan al fondo de este centro carcelario donde se encuentran recluidas estas personas, incluso ellos tienen que ser revisados por los mismos privados de libertad. Ellos hablan también de la facilidad del ingreso de armas, hablan de la facilidad de ingreso de otro tipo de ilícitos y pues hablan también del temor que se vive porque ocurra algún amotinamiento, y ellos están muy cerca de donde están los privados de libertad
y temen por sus vidas, aseguran ellos. Incluso en una parte de las declaraciones pedían a un juez de paz que llegara al lugar para que los trasladaran a otro sector, pues ellos temen por sus vidas. Y por último, Julio, queremos saber cómo es la situación que se vive en las afueras, cómo está la atención a las personas que están esperando, si se les da ingreso debido a las visitas, si estas están suspendidas o no. ¿Cómo ves tú el ambiente en las afueras? Claro, Claudia, el ambiente es bastante tenso de parte de las personas que han llegado hasta este lugar. Algunos han mostrado temor, algunos pues muestran bastante incertidumbre con respecto a la situación de cómo se encuentran sus familiares en el interior de la Granja Penal Pavón, porque pues no se les ha podido dejar ingresar, la visita es irregular. Han podido ingresar desde la entrada principal de todo el complejo carcelario. Recordemos que ahí hay una entrada principal y luego ya se divide en diferentes sectores. Pues las personas que han llegado hasta el sector donde ocurrió ayer el motín no han podido ingresar a ver a sus familiares. Hay una fila de aproximadamente unas 40 personas a 50 personas, mayormente son mujeres, que no han podido ingresar todavía, Claudia, a ver a sus familiares. Muestran temor, incertidumbre, quieren saber cómo están sus familiares, pero debido a todo este proceso que inició desde ayer, pues obviamente hoy la visita iba a ser irregular y ellos están a la espera. Según les han dicho, pues tienen que esperar órdenes del sistema penitenciario para poder ver si podrán ingresar o no a ver a sus familiares. Muchas gracias, Julio, por la información y las dudas que nos has aclarado en torno a la situación que se vive para este día martes en el Pavón. Sin duda una situación complicada, un ambiente tenso debido al día de ayer en donde se registró un amotinamiento y han resultado personas fallecidas. Es momento de hacer una pausa, pero usted no cambie de canal porque al regresar usted podrá conocer una importante entrevista que tenemos en el estudio en vivo acerca de las extorsiones. Según cifras oficiales del Ministerio Público, en 2015 se recibieron denuncias de 5.872 extorsiones y de enero al mes de abril del presente año se contabilizan 2.178 denuncias. El fenómeno de la extorsión en Guatemala afecta a comerciantes, transportistas y a personas particulares. Según un informe del Grupo de Apoyo Mutuo GAM, la mayoría de víctimas de extorsión son personas particulares, representando un 58%, seguido de comerciantes en un 29%, pilotos de buses urbanos y extraurbanos en un 9% y otros en un 4%, entre los que se pueden mencionar a pilotos de mototaxis y taxis. El informe sobre las profesiones más vulnerables en los últimos años del GAM refleja que del año 2009 al 2015 murieron 1.320 pilotos y ayudantes. Incluso el diario británico The Sun publicó en 2013 que el oficio de piloto en Guatemala es considerado como el más arriesgado a nivel mundial. De acuerdo con un sondeo realizado a víctimas de extorsión, la forma de operar de sus victimarios es similar en todos los casos. Comerciantes, transportistas y personas en general reciben notas o llamadas, las cuales prácticamente son obligatorias de atender. Después de eso vienen las amenazas y la exigencia del pago. Bien, es momento con esta introducción de abordar el tema de la semana en la entrevista de TN23, las extorsiones. Le hemos denominado precisamente el pago o la muerte, porque es la realidad que vive el país, tanto los pilotos de autobuses como también los tenderos de algunos comercios en la ciudad capital y en el interior de la República, quienes, pues estos grupos criminales exigen una denominada extorsión y si no la pagan, pues les cuesta la vida. Por ello, vamos a analizar con expertos, por supuesto, en el tema, ambos puntos de vista que tienen que ver precisamente con las personas que ejecutan los asesinatos y también cómo se maneja la estructura, cómo operan en Guatemala. Por ello me acompaña el licenciado Marcelo Colucci, que es investigador de la Universidad de San Carlos de Guatemala, para hablar del tema obviamente, de la salud mental de estas personas, y también el analista de IMNUSAC, el licenciado Lisandro Acuña. Gracias. Bienvenido, licenciado. Abordemos este tema de la manera más clara y precisa. ¿Cómo operan estas bandas criminales? Bueno, en este sentido los estudios son muy concretos. Nosotros hemos hecho los análisis en el Instituto de Problemas Nacionales, hemos dado seguimiento y es lamentable lo que está pasando en el sistema penitenciario. De ahí viene siempre el 80-90% de las extorsiones, son planificadas dentro del sistema penitenciario del país.
Sabemos de 4 organizaciones, pues lamentable lo que pasa, ¿verdad? En este caso, siempre se ha reiterado que obviamente el descontrol que existe dentro del sistema penitenciario, la falta de coordinación, de controles internos de seguridad, también administrativos. Entonces, cuando se le da en este caso a los guardias del sistema penitenciario el control del mismo sistema penitenciario, entonces se conforma un contubernio con los privados de libertad. Aquellos que tienen todos los privilegios y que tienen el control. Entonces, es un centro de operaciones, le llamamos nosotros. Claro. Si bien las capturas, por ejemplo, 105 capturas, el Ministerio Público hace su trabajo, la Policía Nacional hace su trabajo, los están llevando al centro de operaciones. Claro, entonces, ¿qué hay en este caso de políticas de reinserción, de rehabilitación que establece el artículo 19 de la Constitución Política de la República? No se está cumpliendo. Entonces, ha existido una serie de diagnósticos, una serie de monitoreos, que solo se ha quedado en eso, pero prácticamente no se han tomado acciones concretas. A estas alturas, como mínimo, tuviéramos ya una clasificación de los privados de libertad para separarlos y evitar, en este caso, lo que estamos viendo, las muertes lamentables y que muchas quedan en impunidad. Ahí hay personas que ya tienen 800, hasta 800 años de cárcel, a ellos ya no les interesa estar fuera o estar dentro, si prácticamente tienen el control. Aunado a las extorsiones que provienen de las cárceles, están surgiendo otros grupos paralelos que tienen vínculos con los familiares y ellos son los que sí detallan datos exactos, como por ejemplo a qué hora sale la esposa, a qué hora llega el hijo al colegio, y se están viendo involucrados familiares o vecinos o amigos que conocen la posición económica de las víctimas. Entonces eso genera un impacto en las personas, en lo cual pues mi compañero va a aclarar más porque es especial en la materia, pero vamos que a lo lucrativo, porque solo se necesita un teléfono para poder extorsionar y no hay control también de las 3 compañías de telefonía móvil que prácticamente deberían de llevar un registro, trabajar en conjunto con el Ministerio Público, el Ministerio de Gobernación y en este caso la IBE, porque el otro problema es determinar cómo se está lavando en este caso el dinero que proviene de las extorsiones. Exacto. Y para nadie es un secreto. Ahí tenemos en este caso las abarroterías, los expendios de agua, expendios de gas, los negocios en las áreas de alta vulnerabilidad que no pagan impuestos porque ni siquiera la policía llega. Entonces es una frustración para la población guatemalteca. Hay que ir más allá del tema de investigación, una investigación profunda que estamos viendo que hay resultados, pero también hay que trabajar en un factor importantísimo y no hay que dejarlo a un lado, que es la prevención del delito. Exacto. Principalmente en los menores de edad, en las mujeres que están siendo cooptadas por este crimen, por estas organizaciones criminales. ¿Y los menores por qué? Porque el artículo 20 les garantiza la inimputabilidad. Exacto. Entonces, por un asesinato, por un homicidio, no se puede ir más allá de los 6 años de prisión para un adolescente en conflicto con la ley penal. Exacto. Bien, y son datos importantes de cómo operan estas estructuras en Guatemala y generan la llamada extorsión. En el ámbito psicológico social, licenciado Colucci, ¿cómo actúa esta persona al momento del cobro, de extorsionar, de intimidar y de ejecutar muchas veces estos terribles asesinatos que lo único que hacen es incrementar precisamente la manera en la que los pilotos van sumando cada año un número elevado de muertes que pues de alguna manera afecta socialmente al país? Bueno, toda esta ola de criminalidad que vivimos, esta violencia desbocada, desatada, no se puede explicar solo en términos psicológicos. O sea, no hay duda que no cualquier persona va a ir a extorsionar o a matar, etcétera. Se necesita cierta condición, cierto toque psicológico especial. Ahora bien, esto que pasa, esta explosión, esta generalización de la violencia, que como se dice a veces nos tiene de rodilla, ¿no? Esta delincuencia desbocada. Esto habla en todo caso de fenómenos que hay que leerlos no solo en clave psicológica. Eso es una arista del fenómeno, importante, por supuesto, ¿no? Hay que leerlo en clave social, histórica, política. ¿Por qué pasa esto en Guatemala, heredera de una guerra terrible, con una cultura de violencia y de impunidad secular que viene no desde el conflicto armado, que viene desde mucho antes? Atrás.
Es más, se podría decir que este conflicto armado que vivimos, uno de los más largos, luego del de Colombia, el segundo más largo en Latinoamérica, con una cantidad de muertos, heridos, desaparecidos, con secuelas increíbles. Comparativamente fue el conflicto, la guerra interna más mortífera de toda Latinoamérica. Esto es en todo caso consecuencia de una historia previa de violencia, de impunidad, que dio lugar a este conflicto con esta magnitud. Porque conflictos, guerras internas en Latinoamérica, lamentablemente, en la década de los 70, 80, prácticamente todos los países la vivieron. Exacto. Desde México hasta Argentina. Hasta Argentina. Entonces, hay una historia de violencia que se presentifica, que tomó cuerpo de una manera así sangrienta, terrible, en la guerra esta del 60 al 96. Ahora bien, esa violencia y esa cultura de impunidad, esa historia de impunidad, reflejada, bueno, en lo que vemos hoy día, ¿no es cierto? ¿Cómo es posible que entren armas de guerra, granadas en una cárcel? A los centros carcelarios. A los centros carcelarios. Bueno, esto demuestra que hay una cultura de impunidad, toda una tradición de impunidad enquistada, ¿no? Es un sistema ya establecido. Es un sistema. Por eso, cuando hablamos de estos fenómenos, tanto del hechor como el que lo sufre, lo psicológico es una arista. Por supuesto, hay secuelas psicológicas terribles y uno puede hacer una interpretación de quien jala el gatillo. Bueno, esta persona es un criminal, es un psicópata, se podrá decir. Eso solo no lo explica. Hay que entenderlo, creo, en el marco de esta historia de violencia que permite todo esto, este irrespeto de la ley, este atropello, que se ve desde el cruzarse un semáforo en rojo hasta que dentro de las cárceles podamos tener laboratorios para aprender el crimen y para realizarlo. Una impunidad que moldea de alguna manera la sociedad. Por supuesto, los que vivimos en esta sociedad sufrimos las secuelas, definitivamente, a nivel individual y a nivel colectivo. Las individuales, bueno, vivimos con este miedo, con esta sensación de persecución permanente, con este estado de zozobra, ¿no? Y a nivel colectivo, ¿no?, se alimenta día a día este clima de impunidad. Entonces, es una situación casi de invivibilidad, usemos ese neologismo. Exacto. No, y tal como lo decía el licenciado Acuña, se utiliza hoy en día menores de edad para evitar que estas personas sean condenadas a más años de prisión, obviamente por la ley, porque la ley los ampara en este caso. Pero ¿qué pasa con la formación de estas personas que son sicarios en la calle, que solo les dan 5 quetzales y van y asesinan a un piloto? Se incrementa el ego de estas personas porque se sienten superiores a la ley y se sienten superiores a la sociedad. Es un tema progresivo, pero hay que tomar aquí un factor importante. O sea, no se puede estigmatizar, en este caso, la participación de menores de edad. Por ahí hay una iniciativa que tiende a juzgar a los menores en conflicto con la ley penal como adultos. Como adultos. Estamos totalmente en contra, esa no es la solución. Claro. ¿Verdad? Como lo decía Marcelo, los problemas también hay que enfocarlos desde el punto de vista sociales, o sea, que fenómenos sociales que de alguna u otra manera están contribuyendo a que a los menores adolescentes se estén involucrando en acciones delictivas. Entonces, no es la solución aumentarlo, o sea, se cae en el estigma. Nosotros hemos hecho los análisis y nos hemos dado cuenta que muchos menores y muchas mujeres son obligadas a participar en estas estructuras criminales, bajo la amenaza de eliminarlos físicamente o algún familiar. Entonces, ahí tenemos que ser muy cautos en este sentido. Ahora bien, la sociedad lamentablemente tiene un estigma. Y entonces dice, bueno, ¿por qué tanto procedimiento y por qué esto? ¿Y por qué no eliminan desde la raíz? Pero no es esa la solución. Y aquí es donde yo quiero tomar un tema fundamental en relación a la prevención del delito. Tenemos un viceministerio de prevención del delito, que yo tengo entendido que hay un equipo de personas que se prepararon en Chile y que prácticamente están reforzando, en este caso, el viceministerio para implementar medidas preventivas. Y le voy a poner un ejemplo. ¿Quién tiene para pagar? INTECAP, pues obviamente se va a preparar, se va a formar técnicamente. Pero ¿qué pasa con aquellos jóvenes que no tienen esa oportunidad? Que lo quieren. Esa es la responsabilidad en este caso del Estado. Y fíjese que también del sector empresarial, porque el sector empresarial también tiene de alguna u otra manera, genera empleo. Entonces,
la tecnificación para que esta persona tenga algo, un tiempo y algo, un tiempo productivo, una ocupación en que en formarse y que esto le vaya a ayudar posteriormente a una oportunidad de trabajo, claro, o inclusive trabajar por su propia cuenta. Exacto, un desarrollo Pero no tenemos nada de esto. Entonces, la discriminación, la exclusión social son factores que influyen mucho en la generación de la violencia. Y de ahí se derivan otros fenómenos, como por ejemplo las precariedades económicas que a veces nosotros no sabemos manejar y que repercuten en los menores de edad. Viene la desintegración familiar. O sea, el hecho en Guatemala no es prácticamente aplicar en este caso penas que vayan privativas a la libertad, porque la privación de la libertad lleva un objetivo, que es la reinserción y la rehabilitación. Exacto, y la reeducación. Principal. Eso compete al sistema penitenciario, pero el sistema penitenciario está totalmente colapsado y no tiene el control en este caso el Estado. Entonces hay que estudiar los fenómenos sociales que están provocando, en este caso, por ejemplo, fenómenos como desintegración familiar y que los menores de edad se estén involucrando en acciones ilícitas. Exacto. Y le voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, en la limonada. ¿Por qué hay jóvenes que integran, en este caso, las pandillas? Pero ¿por qué hay jóvenes que no se integran a las pandillas? Exacto. Entonces, hay que hacer un trabajo de campo y principalmente con estas personas, porque hay instituciones integradas por expandilleros. Ellos conocen realmente el sistema. No es un trabajo de escritorio, es un trabajo que se tiene que hacer de campo con este sector de la población guatemalteca que tiene una limitación en cuanto a poder desarrollar, en este caso, políticas que vayan focalizadas a no solo a la formación de la persona, sino a la prevención. Entonces, esto se debe de aprovechar, abrir los espacios por este viceministerio, invitar a estos jóvenes que son emprendedores y que pueden aportar mucho para dar solución de tipo social, también como lo decía Marcelo, porque es un problema que nos está agobiando a todos los guatemaltecos. Exacto. Licenciado Marcelo Colucci, si enfocamos el manejo de esas estructuras, muchas personas, como dice el licenciado Acuña, se lo pues atribuyen a las pandillas, pero esta organización está muy bien organizada, muy bien complementada. ¿Podríamos tener injerencia de gente alterna a las pandillas que estén organizando todo este tipo de extorsiones, cobros, intimidaciones? Muy buena pregunta. Yo tuve acceso recientemente a 2 investigaciones diversas sobre el tema. En las 2 queda claro que las maras, las pandillas, no son el único hechor en todo esto. En una de estas investigaciones, bueno, no damos los detalles ahora, en una de estas investigaciones aparece la mara con un 50% de la comisión de estos delitos y en otra solo con un 10%. O sea que la mara está involucrada, por supuesto, se maneja en buena medida desde los centros de detención, pero hay mucho más, ¿cierto? Mucho más. Incluso, esto también por lo que hemos podido investigar desde el INUSAC, en las llamadas zonas rojas, en los barrios mal llamados marginales, en los barrios pobres, donde afloran estas cosas como, cuidado, no hay que criminalizar la pobreza, no es que barrio pobre es sinónimo de delincuencia, ¿no? Pero donde está el caldo de cultivo que de alguna manera facilita la comisión, la aparición de hechos delictivos, ¿no? Allí hemos visto, hablando inclusive con muchachos integrados a pandillas, haciendo investigación, hemos visto que hay muchísimas familias sin pandilleros, ¿no? Familias de trabajadores o de desocupados que aprovechan este clima, a río revuelto ganancia de pescadores, ¿no? Que aprovechan este clima y bueno, y participan de esto, contribuyen con su granito de arena a la extorsión, al clima de violencia, a la impunidad. Y seguramente hay estructuras de crimen organizado que son algo más que la pandilla, sectores que pueden aprovechar a la pandilla como su mano de obra operativa, ¿no? Estos sectores que se mueven de alguna manera en las sombras, pero que detentan cuotas de poder muy grandes. Lo vemos con lo que está pasando en este momento acá en el país, que también están ligados a la extorsión, ¿no? Hay un estudio por allí también, un estudio que tiene algunos años, que hablaba de 200 millones de quetzales anuales recolectados por las extorsiones, todo tipo de extorsión.
Son datos, no lo digo oficialmente, pero son algunas de estas investigaciones que circulan por ahí. Es una cantidad considerable de dinero. Exacto, muy grande. Muy grande. ¿Dónde va a parar esto? ¿Quién se lo apropia? ¿Quién lo fiscaliza? Uno podría decir, la imagen en buena medida mediática que tenemos de la extorsión es el pandillero de Zona 18, del Mezquital, atemorizando. Esto existe, por supuesto. Ahora bien, una vez se pregunta, ¿no? Estas pandillas formadas por jóvenes semianalfabetas, sin capacidad gerencial, porque no la tienen, ¿no? ¿Están en condiciones realmente de administrar esa suma de dinero? Pregunta, bueno, desde la academia uno trata de investigar estas cosas, sabiendo que son temas muy difíciles, peligrosos, por supuesto, peligrosos para introducirse y muy difíciles de darle seguimiento. La CICIG y el Ministerio Público se encuentran con grandes obstáculos para investigar esto, amenazas de por medio, mucho más la academia. Pero uno va viendo que en el tema de las extorsiones hay más de lo que se ve, hay más de la puntita del iceberg, ¿no es cierto? Que por supuesto esto abona al clima de violencia, de desesperación con la que vivimos en el día a día, ¿no? Fundamentalmente en área urbana. Excelente. Bueno, ya para ir finalizando esta entrevista, su conclusión, licenciado Acuña, y su conclusión, licenciado Colucci, en relación a las extorsiones. Bueno, yo creo que obviamente es un problema de Estado. Tenemos que trabajar interinstitucionalmente, principalmente, en este caso, las instituciones que tienen la responsabilidad de dar una respuesta a la población guatemalteca. Yo sí me enfoco en 3 aspectos fundamentales que hay que trabajar. Siempre se ha seguido la teoría de trabajar por una acción represiva, que es lo que estamos viendo. En todos los gobiernos ha pasado eso, porque los resultados son a corto plazo, las capturas y todo. Pero aunado a ello sí hay que trabajar en la prevención del delito, principalmente en los jóvenes, que ellos son optimistas y que prácticamente se están viendo limitados y que están siendo cooptados por el crimen organizado y otras estructuras de poder muy fuerte, ocultas, como dijo Marcelo, que obviamente tienen su injerencia en este sentido. El otro tema es preocupante, ver cómo las mujeres también se están involucrando. Cuando hay capturas, muy vulnerables, hay detenciones de más mujeres. Entonces, utilizan a estos 2 sectores de la población y los exponen, y por eso vemos el crecimiento en las estadísticas de muertes en adolescentes y en mujeres, porque prácticamente es un sistema de operar ocultando la verdadera identidad. Exacto. Entonces, el trabajo tiene que ir focalizado a la prevención, crear esas fuentes de oportunidad y desarrollo. Y el otro tema es la rehabilitación, y esto involucra al sistema penitenciario. Licenciado Colucci. Sí, abundaría en lo que dice Lisandro, ¿no? Creo que el tema de las extorsiones no se puede ver separado como un hecho delictivo autónomo. Es parte de todo este clima de violencia y crimen que a su vez va de la mano de este clima de zozobra socioeconómica que vive el país. Insisto, no hay que criminalizar la pobreza, pero hay que entender que hay una relación entre esto que sucede, esta violencia desatada, la impunidad y una situación, un mar de fondo económico que lo permite. Si hay oportunidades de trabajo, si hay oportunidades de formación, etcétera, no se irían 200 personas por día a Estados Unidos en busca de otras oportunidades de desarrollo. O no tendríamos seguramente este caldo de cultivo para la aparición de hechos delictivos. Insisto, no hay que ver barrio pobre sinónimo de pobreza, de violencia, de delincuencia. No es así, es más complicado. También hay crimen en los sectores más encumbrados de la sociedad, por supuesto. Pero bueno, cuando hablamos de prevención, tenemos que pensar no solamente en poner una cancha de fútbol o más iluminación en un barrio olvidado. Se trata de crear oportunidades, porque ¿qué es lo que hay que prevenir? Habitualmente se piensa en prevenir que no haya delincuentes. Bueno, hay que prevenir que nadie quede desocupado, que nadie quede falto de oportunidades. Hay que prevenir que nadie deje de ir a la escuela a estudiar, que nadie deje de tener acceso a buena alimentación, etcétera. Esa es la prevención, ¿no es cierto? Excelente. Licenciado Colucci, gracias por estar con nosotros. Licenciado Acuña, un placer haber escuchado argumentos de profesionales y expertos en el tema, y a usted, amigo televidente, le invitamos a continuar con nosotros. Aún hay más noticias. Hasta pronto.